Bendiciones, paz de Cristo. Vengo delante de Dios una vez más trayendo una palabra de Dios. Y este domingo, que es domingo dedicado para Dios, estamos presentes aquí enviando esta palabra, un mensaje que, esperando que solo una persona que escuche este mensaje y se edifique, pueda edificarse con este mensaje del día de hoy. Queremos dar gracias a Dios porque hasta aquí podemos decir que Él ha sido muy bueno. Ebenezer, que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Voy a entrar al mensaje siendo breve en mi introducción, pero quiero hacer una oración antes de iniciar, para ponernos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo nos dirija, que Él nos guíe en nuestros pensamientos para decir lo que venga para edificación y no para destrucción. Le doy la gloria a Dios porque Él me ha llamado a predicar su palabra, y aún venga lo que venga, no me voy a detener porque he sido llamado a llevar el mensaje de Jesucristo. Y para eso estamos aquí. Vamos a hacer una oración en este momento. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por su divina voluntad. Gracias porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado usted. Gracias por la vida y la salud. Gracias por permitirnos, Señor, tener sentir de llevar siempre la palabra de Dios. Cuando hemos sido llamados a llevar el mensaje de la palabra de Dios, no nos vamos a detener porque es Dios quien mueve nuestras vidas. Que este mensaje, que esta palabra, que este día llegue, Señor, a los corazones y a aquellos que van a escuchar este mensaje. Que den gracias a Dios por la palabra, porque esta es la palabra de Dios y no palabra mía. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana quiero leer 2 versículos de la palabra de Dios para poder entrar al mensaje y dar a conocer el mensaje de este día. Si tienes tú la oportunidad o escucha, voy a abrir en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 30 y 31, dice la palabra de Dios así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Palabra de Dios. Podemos mirar, si es posible, sacar una exégesis así breve de estos 2 versículos de la palabra de Dios que se registraron en este libro de los Reyes sobre la vida de Acab. Sobre la vida de Acab, dice la palabra de Dios que Acab reinó 22 años en el pueblo de Israel. Y Acab, dice la palabra de Dios que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios y fue el peor rey de Israel después de todos los reyes que habían sido antes de él. Acab nunca pudo escoger nada bueno ni hacer nada bueno delante de Dios, porque él hizo lo malo ante los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que él tomó a aquella mujer de nombre Jezabel por esposa, y lamentablemente una decisión muy mala
que Acab tomó en esos tiempos de tomar mujer que no era muy buena. Jezabel era una mujer que traía una trayectoria muy mal delante de los ojos de Dios. Ella tenía muchas cosas malas delante de Dios. Después voy a narrarte realmente más lo que es la vida de esta mujer. Pero qué peligroso, qué error es cometer y tomar decisiones cuando estamos haciendo mal las cosas delante de los ojos de Dios. Nunca vamos a poder tomar decisiones ni hacer elecciones que traigan bendición y prosperidad para nuestra vida. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y podemos mirar en la palabra de Dios nosotros de que Acab fracasó en su reinado con Israel por las cosas malas que él hizo delante de los ojos de Dios, por no tomar a Dios en cuenta en las decisiones y en la elección de tomar su ayuda idónea, de su elección para toda su vida. Quiero decirte que así como Acab, que no tomó una elección correcta, así hubieron muchos otros hombres de Dios que la palabra de Dios narra. En el caso de Sansón tomó una elección muy equivocada y al final su vida fue un fracaso con aquella mujer de nombre Dalila. Lo mismo podemos mirar en la palabra de Dios muchos casos, y un caso más como en el caso de Job. Job tenía una esposa, y quiero aclarar delante de todos los que escuchen este mensaje, no quiero que el sexo opuesto sea el blanco en este día. Nada más, ni quiero yo llevar un mensaje en donde se piense que me quiero inclinar a reflejar lo malo de aquellas mujeres y que hoy en día así pudiera decir, pero no sabemos. Posiblemente también Job había hecho una gran mala elección, porque cuando Job es probado y Job cae en la miseria, Job cae en una condición física lleno de lepra, el sentir y la expresión de aquella mujer de Job fue: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué podemos pensar de esas expresiones? ¿Qué podemos pensar de aquello que podía haber en el corazón de aquellas mujeres? Y este fue el error que cometieron muchos siervos de Dios, así como aquí Acab, que era rey de Israel. Pero vamos a continuar trayendo el mensaje realmente de lo que realmente la palabra nos quiere enseñar. Siempre ha habido en aquellas mujeres que no saben cómo respaldar a su compañero, respaldar un ministerio que se le ha sido otorgado, o un liderazgo a un varón, de poder tener un espíritu sumiso, un espíritu que pueda ser guiado por Dios. Siempre en ocasiones hay espíritus seductores, hay espíritus manipuladores que vienen a estorbar el trabajo de cómo poderlo realizar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué aplicación podemos hacer al conocer la vida de Acab y qué podemos mirar en la vida de la esposa de Acab de nombre Jezabel? Quiero llevarte y leer un versículo de la palabra de Dios para poder ir entrando más adelante dentro de este mensaje. Y ahí en el mismo libro de Reyes
capítulo 19 y versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos, cuando Acab reinaba, su esposa, ella fue seducida, manipulada por espíritus seductores, por espíritus manipuladores en el reinado de Acab. Y sucedió que en esos tiempos Dios había levantado al profeta Elías para que él fuera el que llevara como un vidente el mensaje de Dios a aquellos reyes y a aquellos que gobernaban. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 19 del primer libro de Reyes: y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice la palabra de Dios, verso 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje. Vea aquí lo que te decía anteriormente. Jezabel le envía a Elías un mensaje y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿A qué se refería esta mujer Jezabel cuando dice como a uno de ellos? Dice la escritura que el profeta Elías había matado a muchos profetas de los Baales. Y esto no había sido de mucho agrado ante los ojos de Acab ni de la reina que tenía por nombre Jezabel, esposa de Acab. Y entonces, a través de la manipulación, y esto es lo que sucede hoy muchas veces, suceden casos dentro de la obra de Dios, y son casos los cuales el líder es el que tiene que buscar la solución, la guianza de parte de Dios para solucionar aquellos problemas, aquellos retos que vienen en la obra del Señor, y no su ayuda idónea, y no la compañera que tiene ahí, porque es peligroso. Y quiero que pienses en esta mañana, cuidado, mucho cuidado con el espíritu de Jezabel, porque ese espíritu ha venido por generaciones y generaciones haciendo daño y destruyendo a través de actitudes seductoras. Pero dice la palabra de Dios que no fue de agrado para Jezabel que el profeta Elías matara a los profetas de los Baales cuando hicieron aquel sacrificio, y Elías recibe la respuesta de Dios y desciende fuego a la tierra, al altar, y consume el altar y todo, y aún muchos profetas de los Baales mueren. Entonces viene la amenaza, viene el mensaje de Jezabel, viene aquel espíritu por el cual ella era manejada, y llega el mensaje a Elías. ¿Qué podemos aprender aquí? De la actitud violenta, de la actitud sanguinaria, de la actitud manipuladora, de la actitud de aquella mujer para poder tomar control, manejar ella las decisiones del reinado y no de Acab. Y dice la palabra de Dios que en esos tiempos Elías se encontraba de ánimos muy bajos. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías se entera del mensaje de aquella mujer Jezabel, dice que entra en temores y huye y se va hacia un lugar oculto. Allí es el peligro, cuando en momentos de que llegan aquellos espíritus jezabélicos, aquellos espíritus acusadores, entonces esos espíritus nos toman ventaja y traen temor a nuestra vida, y hay que tener cuidado en ello. Oh, sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender en esta oportunidad de la actitud de Elías?
No sé si Dios estaría Elías estaría en la voluntad de Dios, pero él recibe el mensaje de Dios y Elías se va y se mantiene mientras los tiempos pasan de la orden de Jezabel. Elías se mantenía en una cueva, pero Elías estaba en la voluntad de Dios, porque nada más pasando un proceso de una pasión de divinidad, donde él tuvo cierto temor, pero Dios estaba ahí con él, porque dice la palabra de Dios que Dios le enviaba alimentos, Dios le enviaba provisiones allá en la cueva. Ahí Dios lo alimentaba mientras el tiempo pasaba, y entonces Dios le daba otra orden al profeta Elías. Sea bendito el nombre del Señor. Pero a lo que quiero llegar en este mensaje, quiero que captes bien todo lo que voy a decir de aquí para adelante, y quiero narrarte un caso por el cual es más conocida esa mujer de nombre Jezabel que todas las cosas. Sucede que en aquellos tiempos Acab, dice la palabra de Dios, que Acab toma la viña de Nabot cuando su esposa Jezabel ordena quitarle la vida a Nabot y lo matan. Bueno, dice la palabra de Dios que cerca del castillo donde Acab moraba había un hombre de nombre Nabot de Jezreel. Este hombre tenía una viña muy cercana junto al palacio del rey Acab. Y en una oportunidad dice la palabra de Dios que Acab va y se allega a Nabot y le dice: mira, en vista de que tu viña está al lado de mi casa, de mi palacio, vengo a ver si tú puedes cederme esa viña y yo darte otra viña igual, aún mejor, o cedérmela por dinero. Y entonces es aquí, allí donde viene lo más importante de este mensaje. Y quiero que prestes atención en esto, porque esto es muy interesante. Dice la palabra de Dios que Acab nunca se imaginó. Acab no tenía ni idea de la respuesta que iba a recibir de Nabot. Posiblemente Acab dijo: bueno, yo soy el rey de Israel y yo voy a tratar de convencer a Nabot, y porque yo soy el rey, él me va a vender a mí su viña. A como sea. Pero la sorpresa, y no muy buena, que llegó ante los oídos del rey Acab, es que Nabot viene y la respuesta que le da cuando Acab le dice que le venda su viña o a cambio de otra viña, dice que Nabot le dijo a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué respuesta más contundente? ¿Qué respuesta más firme la que Nabot le da a Acab? Es cierto, dicen los escritos, la historia de las costumbres de los judíos, que en aquellos tiempos, y aún todavía se dan esos casos, basado tal vez a las culturas o las costumbres de muchas personas, pero en aquellos tiempos los judíos, cuando recibían una herencia, una heredad de sus padres, esa heredad era para siempre, para los descendientes. Esa heredad no podía ser vendida por ningún precio. Entonces Nabot tenía esa costumbre, tenía ese sentir firme. Y dice la palabra de Dios que el rey Acab se fue muy triste, desilusionado, desconsolado, y va de regreso al palacio, y dice que se recuesta y se voltea y no comió más, y se entristeció su rostro. Entonces viene allí y se activa aquel espíritu que podía traer una destrucción, y trajo una destrucción al reinado de Acab. He allí el punto central de este mensaje. Dice que su esposa Jezabel va y le dice: ¿por qué tan triste?
¿por qué has demudado tu rostro? ¿Y por qué no come el rey de Israel? Y ya Acab le narra a su esposa por qué razones él se encontraba así, porque Nabot no le había querido cambiar ni vender su viña. Entonces la mujer, muy astuta, y tomando ella una autoridad ilegal, una autoridad no permitida por Dios y tal vez ni permitida por la ley, de que ella asumiera ese papel e hiciese ese trabajo, y le dice: no se ponga triste, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? No se ponga así, levántese y coma y póngase alegre, que yo le voy a dar la viña de Nabot. Y empezó la estrategia, el trama de aquella mujer. Dice que ella hizo cartas en nombre del rey Acab. Eso es lo que pasa hoy en día mucho en las obras. Muchas veces no es el líder, no es el varón que está a cargo de la obra quien toma las decisiones, porque aún todavía falta más carácter de poder tomar las decisiones guiadas por el Espíritu Santo, y muchas veces las toma ese espíritu jezabélico que hoy está operando y trayendo destrucciones a la obra de Dios. Mucho cuidado con ese espíritu de Jezabel, porque ha venido a través de los años destruyendo aún hasta matrimonios, hogares, cuando ese espíritu se levanta y se subleva y toma la autoridad que le corresponde al varón. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se tome nada personal en este mensaje. Nada más se tome el mensaje que la palabra de Dios narra y la actitud de ambos, tanto de Acab, de Jezabel, como la actitud de Nabot, de Jezreel, que tenía su viña. Entonces dice la palabra de Dios que Jezabel hizo cartas y mandó a dos hombres sanguinarios malos que pusieran al frente a Nabot y que le quitasen la vida. Y fue así lo que sucedió, claro, porque se levantó ese espíritu manipulador, ese espíritu que gobernó, que manipuló las cosas para poderle quitar la vida a Nabot y así quitarle la viña y entregársela a su esposo el rey Acab. ¡Qué malo delante de los ojos de Dios! Un error grande, una acción abominable delante de los ojos de Dios. Ahora en día podemos nosotros mirar casos. Por eso es importante conocer mucho más la palabra de Dios, recordar las escrituras, lo que la palabra de Dios enseña. Desde el tiempo del antiguo pacto siempre Dios delegaba la autoridad a los profetas. Desde el tiempo de los reyes Dios hablaba a través de sus profetas y me enviaba los mensajes a los reyes. En todo tiempo, siempre aún vino el tiempo de la iglesia primitiva y Dios siempre le delegó al varón la autoridad divina para que todo fuese hecho conforme a la voluntad de Dios. Vinieron los 12 apóstoles y ellos fueron los que predicaron el mensaje con autoridad y poder y la unción de lo alto. Vinieron entonces ellos y trayendo un mensaje, pero fueron los varones desde los tiempos, los ancianos apostólicos, ellos fueron que se levantaron con el mensaje de Jesucristo, y no fue ninguna mujer, sino que la mujer siempre debe estar en la disposición de apoyar el ministerio en oración, de tener cuidado de cómo manejar la familia y de poder ser una ayuda para el ministerio, para la edificación y que el ministerio crezca y se desarrolle. Y dice la palabra de Dios, seguimos en el orden del mensaje, que aquella mujer Jezabel vino y ordenó y le quitan la vida a Nabot. Y cuando ella se entera de que Nabot había muerto, que le habían quitado la vida, va y le dice al rey: Nabot ha muerto, ahora tú puedes tomar la viña que era de Nabot sin ningún problema.
Y allí estaban ya en graves problemas, allí estaban ya en situaciones muy difíciles, porque ya estaban fuera de la voluntad de Dios, se habían vuelto unos seductores, unos homicidas, y eso es un peligro, era un peligro y grande problema en el que se habían metido. Entonces, cuando Dios mira todas estas cosas, viene y Él da un mensaje al profeta Elías y le dice: quiero que vayas y visites al rey Acab, rey de Israel, y le lleves este mensaje. Y Dios le dice al profeta Elías: ve y dile a Acab que por qué ha sido parte de quitarle la vida a Nabot, y por qué han quitado la vida a él para poder tomar posesión de su viña. Estaba Acab en una situación muy difícil, y el profeta Elías viene y le dice: dice Dios, dice Jehová Dios, que por cuanto has quitado la vida a tu prójimo, por cuanto has tomado posesión de la viña de Nabot, así como los perros lamieron la sangre de Nabot, así también los perros lamerán tu sangre. Dice la palabra de Dios que el rey Acab entró en aflicción, entró en un estado de depresión, de miedo y de temor. Y dice la Escritura que el rey Acab se metió en ayuno y se humilló y alcanzó misericordia por Dios de no quitarle la vida, pero sus hijos, sus descendientes morirían de una manera muy cruel. Y desde allí el reinado de Acab se destruyó, porque no hubo ningún récord, ni la Biblia narra algo que Dios haya hecho bueno en lo que era el reinado de Acab por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Mucho cuidado con los espíritus, con ese espíritu jezabélico, porque se ha venido haciendo destrucciones a través de los tiempos. Quiero decirte algo importante, que en esta tarde tengamos en mente, y ahora que podemos aprender cuando Dios le ordena a Elías que llevase el mensaje a Acab después que su esposa le quita la vida a Nabot. Quiero decir en esta tarde que pongamos atención qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo es que Dios quiere que dirijamos la obra que Él nos ha encomendado a dirigir, y que pidamos la dirección y la guianza divina de parte del Señor, porque esta es la voluntad del Señor. Ahora quiero decirte algo ya para concluir en mi sermón, que quede claro aquí dentro de nosotros, que no hay nada que quede oculto delante de los ojos de Dios. Muchas veces pasan cosas tan difíciles dentro de la obra del Señor, porque no se toma el orden correcto que se tiene que tomar. Ese espíritu de Jezabel era un espíritu pitonizo, era un espíritu idólatra, era un espíritu manipulador, un espíritu seductor, y trajo la destrucción del reinado de Acab y quitarle la vida a Nabot. Así que espero que haya quedado algo claro en esta tarde, y que este mensaje sea para edificación y no para poder subestimar el apoyo y la gran ayuda de nuestras compañeras ni de aquellos líderes que están dirigiendo una obra tan gloriosa, una obra tan honrosa, tan maravillosa, que es la obra del Señor. Dios siempre demanda que todo se ponga en el orden correcto, tal como por su palabra lo ha enseñado, sin ningún propósito de subestimar a nadie, sino que siempre darle la gloria a Él por todas las cosas que Él hace. Sea bendito el nombre del Señor. Y así fue que también después que Elías, Dios le da el mensaje
fuerte a Elías para acá. Dice que al final le dice, y tu esposa Jezabel también, dice, ella será comida por los perros y su sangre la lamerán los perros, dice en Jezreel. Así que es muy peligroso el poder querer permitir que alguien manipule el trabajo que Dios ha puesto en nuestra vida, que a Él nos ha delegado. Así que, líderes, levantemos nuestro rostro al cielo antes de que bajemos el rostro, porque levantando nuestro rostro nosotros podemos mirar la voluntad de Dios y recibir la dirección, la guianza del Espíritu Santo para tomar decisiones que nos corresponden a nosotros y no a nuestras compañeras. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gózate en la presencia del Señor. Entiendo que este mensaje fue un poco fuerte en el tiempo de los reyes, pero que ahora también se puede aplicar a nuestros días. Un mensaje que ese espíritu ha venido haciendo destrozos y arruinando muchas obras que Dios ha establecido. Así que Dios te bendiga, gózate adelante, y la palabra de Dios es tan extensa que nosotros podemos traer mensajes de diferentes formas. Hay mensajes que muchas veces vienen tan bonitos, que nos dan tanta satisfacción a nuestra vida, a nuestro espíritu, pero a veces vienen mensajes muy fuertes y la palabra de Dios los registró, y es necesario que se traigan estos mensajes para hoy en día, para evitar tragedias en la obra, para evitar cosas que puedan traer destrucciones, y que Dios un día nos vaya a llamar a cuentas y pedirnos, así como Dios le pidió cuentas, le dio una sentencia a Acab y a Jezabel. No sea que Dios venga y que hoy en tiempo de la gracia a nosotros nos pueda decir que por qué estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, por un espíritu jezabélico que manipule nuestras decisiones. Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz y gozo. Adelante. Voy a hacer una oración en esta oportunidad ya para concluir en esta meditación, en este sermón. Espero que haya quedado en tu corazón y en tu mente este mensaje. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias le doy en esta oportunidad. Permite, Señor, que esos espíritus destructores que han venido desde aquellos tiempos no destruyan la obra que usted, Señor, ha delegado. En esta oportunidad, Señor, yo le doy gracias por esa palabra, y que esa palabra haya llegado al corazón, Señor, de alguien y pueda traer una reflexión para su vida. En el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, la gloria se la doy a usted. Gracias. Amén.